Vamos a dar comienzo entonces a nuestra enseñanza y voy a pedirles que antes oremos e inmediatamente después de la oración los niños pueden salir, ¿sale? Padre, te damos gracias por este momento en el que nos disponemos para recibir esta palabra, Señor, hermosa que tú tienes para nosotros. Úngela, pon tu espíritu, Señor, en mis labios, tus palabras en mi corazón para pensarlas, para poderlas pronunciar y transmitirlas a esta iglesia. En el nombre de Jesús, que una atmósfera, Dios mío, de tu paz y de tu confianza en nosotros nos llene para escucharla. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada uno de nuestros hermanos que aquí están. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden salir los niños? El domingo pasado estuvimos hablando sobre cómo vivir este nuevo año 2024, ¿verdad? Estuvimos aprendiendo algunas cosas muy interesantes, recibimos información sobre lo que es la fecha, lo que tiene que ver con ella y algo que para muchos de nosotros a lo mejor fue algo nuevo, algo diferente, entender sobre por qué se llama Noche Buena, por qué es Navidad, por qué se llama Noche Vieja y qué hacemos en esas fechas. ¿Cuál es su significado? ¿Dónde nació tradicionalmente la costumbre de ellos, que se ha vuelto ya pues prácticamente cultura? Se ha vuelto rutinas, son rituales del fin de año y pudimos entender su origen, ¿verdad? E incluso recordamos también o aprendimos algunos cuando se instauró el calendario que usamos hasta el día de hoy. Muchos a lo mejor ni siquiera lo sabemos, pero pues muy interesante, y si quieres tú saberlo, si no estuviste o quieres recordar bien porque no te acuerdas, te invito para que entonces escuches el audio que Monse nos envió la liga el domingo pasado. Gracias a Dios por ello. Nuestra enseñanza también habló sobre un inicio y un después. El primer mensaje del año era oportuno hablar de un principio después de haber terminado un año, ¿verdad? Y tomamos como base las circunstancias de vida de una mujer que se encontraba en una condición de sentencia de muerte. Y en lugar de recibir sentencia de muerte, recibió una oportunidad de vida, un antes y un después. Lo mismo que para ti y para mí, cada año Dios nos da una oportunidad de vivir un nuevo año, una nueva oportunidad. Por eso titulamos el mensaje de la semana pasada, ¿cómo quieres vivir este nuevo año 2024? Así es que es una muy buena oportunidad para que lo volvamos a revisar en nuestro enlace de YouTube y de Spotify, ¿verdad? Esta mujer de la que hablamos, ella recibió misericordia, recibió el perdón, pero además recibió gracia. Y el domingo pasado dijimos que íbamos a comenzar una nueva serie, y esta serie de enseñanzas lleva por título Lo que la gracia hace por mí. ¿Sí? Y la enseñanza del día de hoy lleva por título ¿Qué es la gracia de Dios? Hablar de la gracia es un tema es un aspecto de la vida cristiana que todo creyente debe de saber. Y la verdad, ignoramos muchas cosas acerca de la gracia, y nuestro deseo a través de esta serie de enseñanzas es que tú y yo empecemos a conocer lo que es la gracia, todo lo que hemos recibido de parte de Dios, que todo es por gracia, y que entendamos bien sobre ella, ¿verdad? Entonces, y nuestro cristianismo con ello se fortalezca y pues haya cosas nuevas para ti, para mí, que haya un antes y un después en nuestra vida, una vez conociendo lo que es la gracia. Amén. Muy bien, como siempre, hermanos, cada vez que vamos a aprender sobre un tema, trato de encontrar 3 puntos que sean importantes y sobre ellos aprender sobre el tema, ¿verdad? Y el día de hoy, estos 3 puntos, primero vamos a aprender qué es gracia por definición. Vamos a entender sobre el concepto.
El punto 2, ¿qué diferencia hay entre la gracia y la misericordia? Porque muchos de nosotros no entendemos si es algo distinto o a veces pensamos que es lo mismo y vamos a aprender sobre la diferencia que hay entre la gracia y la misericordia. Y por último, vamos a ver el punto 3, que es por qué la salvación es por gracia. Amén. Punto número 1. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es gracia? Antes que nada, me gustaría tomar como base el siguiente versículo, que está en Juan, capítulo 1, versículo 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. ¿Sí? La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Entonces, si vinieron por medio de Jesús, entonces, ¿no había gracia? Bien, de este tipo de aspectos vamos a aprender muchas cosas, pero antes quiero decir algo. Hablar de la gracia es un aspecto prácticamente doctrinal. Vamos a tener que hablar de mucha base bíblica porque tiene que ver con doctrina, porque tiene que ver con la esencia de la fe, de lo que tú y yo creemos, y eso tiene que estar perfectamente basado y fundamentado en la palabra, y eso se vuelve doctrina para ti y para mí. Doctrina bíblica. Y la doctrina bíblica, vamos a llamarlo de otra manera, son las reglas de cómo opera la fe. ¿Me explico? Entonces vamos a ver bases bíblicas, pero vamos a entender conceptos, vamos a entender lo que esto representaba o significaba en el Antiguo Testamento, pero también vamos a entender lo que era en el Nuevo Testamento, y la verdad es que son cosas muy interesantes. Muy bien. En el Antiguo Testamento, la gracia de Dios no se conocía como se conoce después de la venida de Jesús, porque el mundo entero conoció la gracia hasta que vino Jesús. La gracia sí operaba en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Sí operaba. Por ejemplo, ¿cuántos no conocen la historia de David y Goliat? En David operó la gracia de Dios, desarrollando en él una habilidad, una fortaleza, una inteligencia y una destreza que a lo mejor tenía, pero en ese momento debió ser precisa. Entonces, era gracia de Dios sobre David. Entonces, operaba la gracia, pero en ciertos momentos particulares. En cambio, en el Nuevo Testamento, la gracia opera en la vida del creyente permanentemente. Y necesitamos captar esto. Debemos entenderlo. Entonces, la gracia y la verdad vinieron en Jesús. Y en el Nuevo Testamento fue conocida y fue entendida la gracia de una manera que no se conocía y no se entendía en el Antiguo Testamento. Entonces, la gracia de Dios nos dio capacidad para comprender todas las verdades y todo lo que los profetas dijeron y hablaron acerca de Jesús. Jesús vino a manifestarlo todo. ¿Ok? Y aún nosotros en el tiempo actual, fíjense muy bien, ni siquiera tú y yo como creyentes, no sé cuántos años lleves como cristiano o yo, pero no hemos podido nosotros alcanzar a conocer la magnitud de todo lo que es la gracia de Dios. Pero estamos en un proceso, ¿verdad? Unos tenemos un nivel y otros tienen otro. Y esto depende del conocimiento y del nivel de conexión y experiencias que cada uno tiene con Dios. En función de eso es que vamos conociendo la gracia. La gracia se presenta de muchas formas, tiene muchas maneras, e incluso hay un pasaje de la palabra donde Pablo habla acerca de la multiforme gracia de Dios, porque es complejo, es un tema sumamente vasto, sumamente complejo, amplio, profundo. Y lo hemos de ir conociendo y lo hemos de ir entendiendo en la medida del conocimiento que adquirimos de las Escrituras, de la experiencia que tenemos en nuestro compañerismo con el Espíritu Santo y experiencias sobrenaturales que vamos viviendo en nuestra vida cristiana cada uno.
En función de todo eso, va acumulando en nosotros criterio, capacidad y conocimiento de lo que es la gracia. Amén. La palabra gracia en el lenguaje humano no significa lo mismo que en el lenguaje bíblico. En el lenguaje humano es, tiene gracia, o sea, tiene talento, tiene capacidad, es simpático, tiene gracia. ¿Mandé? Es gracioso. Eso es lo que significa en el lenguaje humano. Pero en el lenguaje, en los términos bíblicos, no significa eso. Significa algo muy diferente. La gracia es un rasgo de la esencia del carácter de Dios. Y es de los más amplios y complejos de comprender, como acabo de decir. Porque puede significar muchas cosas en diferentes momentos, de modo que en el lenguaje humano no existe una sola palabra que lo describa o que lo contenga en su totalidad. Así que vamos a ver lo que por definición el término bíblico nos puede explicar. ¿Sale? Gracia. Fíjense muy bien. Viene de un término griego, charis o charis. Delia, te voy a decir algo y te lo digo a ti y se lo digo a todos. A mí desde niño me decían charis. Hace unos días yo le preguntaba a Dios, Padre, ¿qué ha pasado de ese yo de antes? De ese yo que se la creía. De ese yo que era talentoso, habilidoso. La gente así me decía, charis. Y el Señor me contestó a mí en lo personal y me dijo, ¿dónde lo dejaste? Porque yo te sigo viendo, el mismo. Y el día de estos días que estoy preparando este sermón y que estoy hablando de la gracia, y ahorita vamos a entender más por definición, pero la gracia no es más que el favor de Dios. Dios me dijo, siempre has tenido mi favor. Me voy para atrás cuando busco el concepto griego y la palabra es charis. También es caris, pero charis también. Dios me habló a mí en lo personal y te lo platico porque esto para mí es muy alentador, ¿sí? Es algo personal, pero lo quería compartir contigo. Entonces, la palabra gracia en el griego es charis o charis y obtenemos de esta definición del griego dos definiciones muy particulares. Y la primera de ellas es favor o bendición que no merecemos. Y el segundo significado es fuerza que viene de Dios, que nos capacita para lograr cosas, que nos equipa y nos fortalece para vivir la vida y el servicio cristianos. O sea, es poder capacitador y es regalo no merecido o inmerecido. ¿Ok? Es decir, es una concesión o una facultad milagrosa. De aquí, de charis o de charis, surge el término que en lenguaje humano es carisma. ¿Sí? Carisma. O charisma. No chusma, charisma. Hermanos, jamás olvidemos que la gracia es Dios mismo. Él es la fuente divina de todo lo que existe. Y Cristo es el canal por medio del cual su favor y su bendición vienen a ti y a mí. Pero se manifiestan en nosotros por medio del Espíritu Santo si lo creemos. ¿Sí? Si lo creemos. Porque todo opera por la fe. La vida cristiana es por la fe. El Hijo de Dios es salvo por la fe. Recibimos milagros por la fe. Todo es por fe. Todo es por fe. Entonces, la gracia de Dios es Dios mismo. Y Él se acercó a nosotros y nos dio su favor a ti y a mí, pero lo recibimos en Cristo por fe. Pero esto opera en ti y en mí y se manifiesta a través del Espíritu Santo. Y es para vivirse cotidianamente.
Entonces, con semejante ayuda, hermanos, pues somos capaces de vivir como Dios espera, porque tenemos el poder de Dios, la gracia de Dios en nuestra vida. La contenemos nosotros en nuestro corazón. Y no hay nada imposible para que podamos lograr. Por eso dice la fe, al que cree, todo le es posible. Porque no lo hacemos nosotros. Es la gracia de Dios que opera en nosotros, se activa en nosotros por nuestra fe. Entonces el switch detonante para que la gracia de Dios se manifieste es la fe. Hermanos, así que la gracia de Dios es, y la gracia de Dios está en Jesús. Jesús es la gracia de Dios que vino a ti y a mí. Mira, ¿te acuerdas que los ángeles se le aparecieron a los pastorcillos? Y los ángeles le dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es decir, el deseo de Dios es para con los hombres. Todavía no había venido Jesús. Estaban anunciando la llegada de Jesús los ángeles. Buena voluntad de Dios para con los hombres. Y como dije hace un momento también, a José, el Espíritu Santo tuvo una visión en la noche porque estaba pensando dejar a María porque estaba embarazada y dijo, híjole, esto sí que es un problemón. Yo no he tenido sexo con María, dijo José, y está embarazada. Y no nos hemos casado, eso es un problemón. Y el Espíritu Santo le dijo, no la dejes, porque lo que hay en ella es engendrado por el Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, dice la palabra, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y luego dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El favor de Dios llegó a nosotros. En el Antiguo Testamento, el hombre solo obtenía el favor de Dios si cumplía la ley. Pero llegó el momento en que llegó Jesús, llegó la gracia. El favor de Dios llegó para todos los hombres. Gratis. ¿Sí? Así que, hermanos, esta gracia, el que Dios esté con nosotros, algo que no se disfrutaba en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto todavía, esta gracia es un regalo que tú y yo no merecemos. Y es que Dios está con nosotros. Que Dios está de nuestro lado, no está en nuestra contra. ¿Ok? Esto es gracia. Ahora vamos a ver el segundo punto, pero antes quiero que por favor veas conmigo este pequeño video. Es un video que explica de una manera fabulosa lo que tiene que ver con la gracia. Si intentas describir cómo es Dios, sería una tarea difícil e intimidante. Pero cuando las personas que escribieron la Biblia contemplaron el misterio de Dios, ellos consistentemente describieron a Dios de esta forma: compasivo y lleno de gracia, lento para la ira y abundante en amor leal y fidelidad. Vamos a ver la segunda palabra clave en esta oración: lleno de gracia. La palabra hebrea es hanun, que está relacionada al sustantivo hebreo gen. Esta palabra gen es traducida frecuentemente como gracia o favor. Y si estudias cómo se usa esta palabra a lo largo de la Biblia, encontrarás una historia fascinante. Un significado de gen es deleitoso o favorable. En los Salmos, un poeta habilidoso es uno de quien se dice tener labios de gen, es decir, que puede labrar palabras hermosas que traigan deleite. O una deslumbrante joya es un adorno de gen que atrae atención y favor. Es por esto que gen es frecuentemente la palabra utilizada para describir un regalo dado con deleite o favor. En estos casos, gen sería traducido como gracia.
como en la historia de Esther, quien se acerca al rey de Persia para pedir que ella y su pueblo sean librados de la muerte. Ella llama a esto una petición de Gen. Y ya que el rey se deleita en Esther, él la favorece y le otorga su petición. Así que este regalo es Gen, porque es motivado por deleite. Y la forma más extrema de Gen es mostrarle favor a alguien que debería tener su merecido, no un regalo dadivoso, como Jacob, quien engañó a su hermano Esaú, escapó y luego, 20 años más tarde, quiere volver y arreglar las cosas. Así que viene donde Esaú y le pide, ¿puedo encontrar Gen a tus ojos? Jacob no está pidiendo justicia, está pidiendo favor. Y sorprendentemente, esto es lo que le da a Esaú. Él decide deleitar a su hermano y mostrarle la gracia que no merece. Ahora, Gen requiere un espíritu generoso que algunas personas sí tienen, pero en la Biblia nadie muestra más Gen que Dios. Como cuando Dios rescató a los israelitas de Egipto y ellos prontamente lo traicionaron, mostrando lealtad a un becerro de oro como que ese fuera su Dios. Pero entonces Moisés intercede y le pide a Dios que considere darles un regalo que ellos no merecen. Y Dios dice que sí, al mostrarle la forma máxima de Gen, el perdón y la promesa de estar con este pueblo. Este rasgo de carácter de Dios es tan confiable que en más de 40 veces en el libro de Salmos, las personas claman por el Gen de Dios cuando están enfermos o en peligro, o cuando los israelitas están en el exilio. Y los profetas bíblicos como Isaías miraron atrás al Gen de Dios en el pasado y declararon con valentía que Dios mostraría Gen un día a su pueblo, al liberarlos a ellos y a toda la creación de la muerte y la ruina. Ahora, cuando vamos a los autores del Nuevo Testamento, ellos describen el Gen de Dios con la palabra charis, que significa un regalo de gracia. Como cuando se nos presenta a Jesús en el Evangelio de Juan, que se nos dice que Jesús es la gloriosa charis de Dios hecha humana, enviada a un mundo atrapado en oscuridad y muerte. Porque, según el apóstol Pablo, todos somos como muertos vivientes. Dios ha entregado la humanidad a las consecuencias destructivas de nuestras decisiones egoístas. Pero, como Pablo dice, Dios es rico en misericordia y por su charis nos ha rescatado. Él está hablando acerca de cómo la vida, muerte y resurrección de Jesús nos son ofrecidas como un regalo generoso de una vida que es más poderosa que la muerte. Y, como con cualquier regalo, lo único que el beneficiario tiene que hacer es recibirlo. Así es que puedes ver cómo los autores bíblicos hablan tanto acerca de esta descripción del carácter de Dios a lo largo de la Biblia. Cuando las personas son incapaces de apropiarse de sus fracasos y pedirle a Dios por Gen, Él muestra una respuesta consistentemente generosa. Dios da el don de sí mismo, su vida y su amor. Eso es lo que significa que Dios es lleno de gracia. Este pequeño video con dibujos animados, lo escuché una vez, lo vi otra vez, porque está cargadísimo de verdad. Es tremendo. Dice cosas muy ciertas, habla de aspectos profundos, pero, pues hermanos, nuestro primer punto es, ¿qué es gracia? Aquí tenemos. Hemos explicado lo que es gracia. Ahora vamos por nuestro punto número 2 de la enseñanza. ¿Qué diferencia hay entre la gracia y la misericordia? ¿Sabemos la diferencia? Bueno, vamos entonces a conocerla. Porque al igual que tú, yo he estado así por muchísimos años. Hermanos, al hablar de la gracia y de la misericordia de Dios, estamos hablando de dos rasgos diferentes del carácter de Dios. No son lo mismo. Aunque en algún momento pueden estar estrechamente relacionadas, pero no son lo mismo. Así que es importantísimo que tú y yo entendamos la diferencia que hay entre estas dos. Y te voy a empezar a hablar y a describir primero lo que es misericordia. Misericordia es la capacidad que nos hace tener compasión de los males ajenos y nos impulsa a perdonar. Eso es tener misericordia. Voy a invitarte a leer una historia bíblica donde se otorga misericordia.
Y está en Mateo 18, 23 al 27. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Sacando la conversión de 10,000 talentos a moneda actual, tomando diccionarios bíblicos y libros que hablen de las costumbres de esos tiempos, del valor que tenían las monedas, y cada uno de aquellos que representaban un valor, había un valor que se utilizaba en el pueblo, pero había otro valor que se utilizaba en el templo. Y tomando las referencias de todo eso, traducido a nuestro tiempo actual, 10,000 talentos equivalen el día de hoy, mira, temo equivocarme, pero estoy hablándote de cerca de 8,000 millones de dólares. Es una deuda impagable. Y si me equivoco por un cero o por 2 ceros, como quiera, 800 millones de dólares es impagable para muchos de nosotros. Entonces, esta persona, este rey, encontró a uno entre sus súbditos que le debía 10,000 talentos. Era una deuda que no podía pagar. Versículo 25. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, fíjate bien aquí, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Eso es misericordia. ¿Sí? Cuando tú y yo debemos algo y se nos condona, se nos ha otorgado misericordia. ¿Ok? Gracia. Vamos a ver qué es gracia. Gracia, como dijimos hace un momento en la definición, es favor o bendición que no merecemos. Y al mismo tiempo es una fuerza capacitadora de Dios que nos equipa y nos fortalece para lograr, para hacer cosas. Eso es gracia. Y también te quiero traer una porción de las Escrituras en donde vemos gracia. Y quiero que leas conmigo en Hechos 22, 17 al 21. Y es específicamente la historia, es una pequeña porción del apóstol Pablo, cuando fue llamado. ¿Cuántos se acuerdan qué hacía Pablo antes de que Jesús se encontrara con él? Los perseguía. ¿Y qué hacía con ellos? Los saludaba y se tomaba un cafecito con ellos. Los mataba. Entonces, era un fariseo de fariseos y perseguía a los que habían creído en Jesús. Azotaba a la iglesia y los mataba. Entonces, todos cuando veían a Pablo, le tenían miedo y a correr y a esconderse. Pero hubo un momento en el que llevaba cartas de los oficiales de la ley, de los maestros del templo y demás, y llevaba permiso para ahora sí que exterminarlos sin misericordia. Iba hacia Damasco, y tú te acuerdas de la historia, cuando iba acercándose a Damasco, una luz lo tumbó del caballo. Y en el momento en que había sido tumbado al piso, esa luz lo cegó, pero escuchó una voz. ¿Te acuerdas qué decía esa voz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y qué dijo Saulo? ¿Quién eres, Señor? Fíjate bien, ¿quién eres? Y esa luz y esa voz le respondieron, yo soy Jesús. Pablo no conoció personalmente a Jesús en vida, a él no le tocó, pero él tuvo un encuentro con el Jesús vivo, pero desde la dimensión espiritual. Pablo tuvo un encuentro con él, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces me imagino que Pablo pudo haber dicho, espérame, yo estoy creyendo a los que creen en ese predicadorcillo que crucificaron. Y ándale, que ese que ellos creían era ese mismo que ahí le estaba hablando. Estaba vivo.
¿Sí me estás captando lo que estoy tratando de expresar? Y entonces este hombre que había hecho tanto mal y era tan fariseo, Dios dijo, ok, así de bravo has sido para perseguir y azotar mi iglesia, te voy a tomar y te voy a usar a ti para que tú hagas una obra grande. ¿Sí? Entonces, lee conmigo. Hechos 22, 17 al 21 dice, después de regresar a Jerusalén y mientras oraba en el templo, caí en un estado de éxtasis. Este es Pablo el que está hablando. Tuve una visión de Jesús, quien me decía, date prisa, sal de Jerusalén, porque la gente que de aquí no acepta tu testimonio acerca de mí. Pero Señor, argumenté, seguramente ellos saben que en cada sinagoga yo encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Y estuve totalmente de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. Estuve allí cuidando los abrigos que se quitaron cuando lo apedrearon. O sea, los que lo apedrearon y los que mataron a Esteban, Pablo les tomó la ropa así, dame tu morral, yo te lo cuido y denle duro a Esteban. Eso hizo Pablo. Pablo estaba frente a Esteban cuando lo mataron a pedradas. Pero el Señor me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles, no a los de Jerusalén, no a los judíos. Y quiero que veas aquí esto. Dios llamó a Pablo para realizar un trabajo que no parecía corresponderle a él que había perseguido a la iglesia. Dios no solo tuvo misericordia, sino que le extendió gracia. Le dio la oportunidad de vivir diferente, de ser alguien que tuviera significado, de que hiciera cosas buenas, de que borrara la historia atrás de su vida y escribiera nuevos capítulos de vida. La misma oportunidad que le dio a la mujer adúltera. La mujer adúltera estaba allí postrada y los fariseos le decían a Jesús, la ley dice que debe morir a pedradas porque fue hallada en el adulterio. ¿Tú qué dices, Jesús? Y Jesús les dijo, el que no tenga pecado, lance la primera piedra. ¡Ay! Y entonces todos los fariseos empezaron a dar pasitos para atrás, porque sus conciencias les recriminaban, porque había pecado en ellos. Y se empezaron a ir todos y llegó un momento en que Jesús le dice a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer levantó la cara y dice, no hay nadie. No hay nadie, le dice Jesús, ninguno. Y entonces Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Esa mujer recibió no solo misericordia, recibió gracia. Recibió una oportunidad que no merecía. Y sabes una cosa, si tú estás vivo y estás aquí, estás por gracia. Porque Papá Dios te está dando una nueva oportunidad para que vivas un año nuevo. ¿Cómo lo quieres vivir? Eso hablamos el domingo pasado. Pero entonces en este momento Dios le estaba dando a Pablo una oportunidad nueva. Y la verdad, dentro de los apóstoles, yo en lo personal admiro mucho el trabajo y la vida de Pablo. Porque fue un hombre que vivió así, en comunión con el Espíritu. Fue de los apóstoles más radicales contra el judaísmo. Fue de los apóstoles que más confrontó y con más valentía directamente a los que representaban el judaísmo. Habló y se opuso rotundamente a la circuncisión y empezó a establecer bases y declarar lo que el Espíritu Santo le había dicho para que la gente viva por gracia, no por obras de la ley, lo que intentaba que la gente viviera por medio del judaísmo. El judaísmo pedía a la gente que cumpliera la ley, que viviera lo que decían los mandamientos. Eso era la ley, y entre las muchas cosas que hacía y que exigía la ley era la circuncisión. Y Pablo empezó a decir, no circuncisión. El que cree que por circuncidarse entonces tiene el favor de Dios no está dependiendo de la gracia de Dios.
Porque es por fe, no es por la circuncisión, no es por obras. En fin, Pablo recibió gracia. Él es un ejemplo vivo de gracia. Entonces, mira, quiero que por favor esto no lo olvides. Cuando se nos perdona algo, recibimos misericordia. Pero cuando somos favorecidos y nos dan algo que no merecemos, es gracia. ¿Ok? ¿Cuántos saben que el pecador merece morir? ¿No sabe nadie eso? Así se usa. Es que no me contestó nadie. Entonces, ¿todos sabemos que el pecador merece morir? Muy bien, pues entonces ha de morir. Pero Dios extendió su mano al hombre. Dios se acercó al hombre, está con el hombre, extendió su favor, extendió su amor por medio de Jesús para que el hombre no tenga que morir, sino que para eso envió Dios a Jesús al mundo, para que Jesús muriera por nuestros pecados, que Jesús pagara la deuda por ti y por mí. Y en lugar de que tú y yo muramos, de gracia nos da vida. Nos han hecho el favor de que no muramos y nos ha dado algo que no merecemos. Eso es gracia. ¿Estamos? ¿Podemos entender entonces la diferencia entre misericordia y gracia? Ojalá no se nos olvide eso, Chile. Punto número 3 de nuestra enseñanza. ¿Por qué la salvación es por gracia? Muy bien. Es muy importante que tú y yo entendamos lo siguiente. Y dije al principio, hablar de gracia, vamos a empezar a hablar de muchos aspectos que son doctrina pura, son fundamentos para nuestra fe. Y a lo mejor vamos a oír muchas cosas que ya has oído, a lo mejor las entendemos, a lo mejor no, pero son base bíblica de lo que tú y yo hemos creído. Y vamos a ir adelante. ¿Por qué la salvación es por gracia? Mira, ¿cuántos saben que Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos? Por favor, no nos casemos con la idea de que Dios le dio solamente las tablas con 10 mandamientos. Dios escribió con su propio dedo 10 mandamientos. Pero Dios le dio muchos mandamientos más a Moisés para que fueran las bases jurídicas cómo se comportara el pueblo. Como que en esos 10 mandamientos eran como el resumen de casi 610 mandamientos que fueron el total de los mandamientos que Dios dio. Entonces, la ley exigía que debían ser obedecidos y castigaba la desobediencia. ¿Sí? Por esa razón, cuando tú y yo leemos al Antiguo Testamento, vemos que el pueblo que desobedecía, pues ¡pum!, le iba mal. Había castigo para ellos. La ley declara que debemos de cumplir todos los mandamientos para que al haberlos cumplido todos y vivir en permanente obediencia, nos justifica nuestro comportamiento de obediencia, nos justifica de la maldad y del pecado. Pero yo pregunto, ¿quién puede hacer eso? ¿Tú, Fabiola? ¿Javier? ¿Sí puedes? ¿Tú, Blanquita? Ya sé, tú, Juan Carlos, ¿verdad? Pues Juan Carlos es muy bueno. ¿Tú puedes vivir sin pecar? Nadie puede sin pecar. Nadie puede. Entonces, en el momento en el que pecamos, el peso de la ley nos descalifica para que nos podamos presentar justos delante de Dios. Somos pecadores.
Por eso los judíos y los maestros judaizantes que dependían de la ley para justificación solamente enfocaban en cumplir los mandamientos y se sentían justificados cuando los obedecían. Se sentían muy buenos e incluso caminaban con aquellos aires de grandeza ante los demás porque ellos cumplían, solo algunos de ellos, y en función de su obediencia parcial, ellos se sentían con jactancia. Y todo eso justo es lo que derriba la gracia. Dios otorga la salvación y el perdón de pecados a pecadores. Aquellos que reconocen que no la hacen, que no pueden vivir delante de Dios justos por sus actos. Aquellos que reconocen sus errores, su maldad, su pecado, su mala vida, todo la basura de su vida. Quien reconoce delante de Dios esa vida delante de Dios, a ellos Dios, por haber tenido el valor de confesarse, Dios les otorga el perdón. Hazme el favor. La palabra de Dios en Gálatas 3:10 al 12 dice: pero los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. En el camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. La ley decía: cumple la ley y tienes vida. Y en cambio la gracia dice que es por fe que el hombre es justificado y recibe vida. Pero es muy interesante. Tanto la ley como la gracia vienen del mismo origen. Y algunas de las enseñanzas que vamos a tener adelante, vamos a aprender de la gran sabiduría de Dios. ¿Por qué Dios, al darnos su ley, que es perfecta, con ella no nos da vida? Aunque son principios verdaderos, aunque son vida en sí mismos, a ti y a mí no nos da vida. Vamos a entender más adelante, ¿sí? Es parte de nuestra serie, vamos a escudriñar las Escrituras al respecto. Entonces, hermanos, la salvación es un regalo de Dios, porque no la podemos obtener por obediencia total de sus mandamientos en la ley de Moisés. Nadie los puede obedecer completamente. Entonces, pues no podemos. Dios entonces dijo: como no la pueden ganar por sus propias acciones, como no pueden ser permanentemente obedientes, entonces, si no pueden, yo les voy a hacer más fácil el trabajo. Se las voy a regalar. ¿Y sabes por qué lo hizo como regalo? Y esto no lo he leído en ningún lado. Es algo que a mí Dios me reveló. Y es debido a que cuando Dios nos creó para que tengamos una vida en comunión con Él. Pero el diablo nos robó esa clase de vida y ha provocado que vivamos en pecado. Nosotros no teníamos y no tenemos la culpa de vivir en condición de pecado. Eso lo hizo el diablo. Y entonces Dios, para darle al diablo su merecido, nos da la salvación como regalo. Que no nos cueste. Entonces Dios nos regala la salvación cuando creemos en Jesús. Porque Jesús es el Salvador. Jesús, Dios nos regala la salvación cuando creemos en Jesús, porque Él es el Salvador enviado a morir por nosotros y pagar nuestra deuda con Dios. Fíjate lo que dice la Escritura en Lucas 2:9 al 11.
Y he aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Jesús es el Salvador. Él vino a morir. Ese es su propósito. Ese es el plan de Dios en Jesús cuando Él vino al mundo. Y tú y yo somos muy beneficiados por ello. Entonces, Jesús nos trajo el perdón de papá. El hombre estaba en conflicto, estaba en deuda con Dios, con el Padre. Y Jesús vino a hacer las paces entre Dios y el hombre. Por eso los ángeles dijeron: es Emmanuel, Dios con nosotros. Y entonces, cuando un creyente cree en Jesús, recibe por fe y vive por fe su vida cristiana, está aceptando el regalo de Dios. En cambio, cuando una persona se quiere esforzar para vivir para Dios, lo hace en sus fuerzas, se esmera mucho, lo único que logra es vivir una religión. Porque el hombre, por sus propios medios, no puede alcanzar el favor de Dios. Es solamente aceptar que Dios le ha tendido la mano. Eso es fe. ¿Amén? Entonces, eso es un regalo no merecido. Somos salvos por gracia. Y mira lo que dice Efesios 2:8. Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo que Dios nos dio. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de que es salvo. Es por gracia. Es un regalo no merecido. ¿Se acuerdan la definición del término? Favor o bendición o regalo que no merecemos. Pero el segundo significado es un poder capacitador. Y este poder capacitador, wow, tenemos mucho por aprender. Y todo esto dentro del tema multiforme de la gracia. Lo vamos a estudiar porque tenemos que aprender, hermanos. Toda nuestra vida, diariamente, todo es por gracia. No es por lo que nosotros hagamos. Es por gracia. Y termino con esto. ¿Sabes tú que la ley son los mandamientos de Dios? Sabes que los mandamientos de Dios son santos, ¿verdad? Sabes que son puros, ¿verdad? Y sabes que son buenos y muy recomendables para nuestra vida, ¿verdad? ¿Sí sabes eso? Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Sabías que la ley, o sea, los mandamientos, matan al hombre? ¿Sabías eso? Por eso vamos a hablar más acerca de la gracia. Vamos a aprender esto. Pero quiero que leas conmigo por último esto. Gálatas 3, 10, 11. Pero los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición. Fíjense muy bien. Los que dependen de la ley, es decir, los que se aferran a los mandamientos y los quieren cumplir sin fallar y se esfuerzan todos los días y están ahí aferrados y creen que van a convertirse en más justos o en más aceptados delante de Dios porque son muy buenos cumpliendo los mandamientos. Quien se aferra, quien depende de la ley para hacerse justo ante Dios, está bajo maldición. Porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. O sea, el que se esfuerza por querer vivirlos y cree que haciéndolos, cumpliéndolos,
va a ganarse el amor y el favor de Dios y la vida que Él promete, está bajo maldición. Porque los tiene que cumplir todos y no fallarlos hasta que se muera. Nunca los debe de fallar. Porque si falla con uno solo, entonces es digno y merecedor de la muerte. Entonces la vida del hombre no es posible obtener vida eterna y salvación y perdón de pecados si se aferra a querer ser bueno. Tiene que aceptar que Dios lo hace bueno. Y no es por lo que Él puede hacer, el hombre me refiero, sino por lo que Cristo hizo en esa cruz por mí y por ti. Eso es fe y eso cambia radicalmente nuestra condición. Queda claro entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Aunque no haya muchos amenes, pero así es. Así que hermanos, aceptemos con acción de gracias que Dios nos ha dado en Cristo lo que no merecemos, pero que lo recibimos solo por tener fe. Y por ello, no más por fe, por aceptarlo, somos grandemente bendecidos. Muy bien, hermanos. Habiendo puesto las bases de lo que es la gracia, vamos a continuar con nuestra serie, Lo que la gracia hace por mí, donde vamos a aprender muchas cosas acerca de la gracia que nos van a ayudar en nuestra vida como cristianos. Amén. Te invito para que no pierdas detalle de esta serie. Pónganse de pie. Es interesante todo esto, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y vamos a pedir a Dios que con su gracia en nosotros y nosotros abrazándonos de ella, caminemos en esta serie, que dispongamos nuestro corazón para aprender. Pero ¿sabes una cosa? Te invito para que hagas algo, y esto es gracia también. No solamente recibir y depositar todo esto como conocimiento e información aquí en la mente. La gracia de Dios, cuando la creemos, hace posible que este conocimiento descienda al corazón y lo pongamos por obra. Cuando lo ponemos por obra, es justo cuando el Espíritu Santo está interviniendo en favor nuestro. Porque hay una parte de nosotros que rehúsa a obedecer, que rehúsa a aceptar el amor de Dios. Pero Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que a través de Él tú y yo podamos vivir como Dios espera que vivamos. Nadie puede vivir como Dios quiere si lo intenta hacer en sus propias fuerzas. Necesitamos aceptar que para eso fue enviado el Espíritu Santo. Y sabes una cosa, no te tienes que esforzar, ni tampoco tienes que ir a querer hablar con Dios y gritarle a Dios, por favor Dios, mándame tu poder para vivir. Ya lo hizo, ya está, acéptalo. Nos lo dio en el Espíritu Santo. Eso es gracia. Entonces estamos rodeados de la gracia, pero no sabemos vivir en la gracia. Dios nos acepta incondicionalmente. Nos ama incondicionalmente. No importa cómo estemos, cómo vivamos, cuán faltos somos. No importa. Precisamente porque somos así, nos ama. Por eso nos quiere. Por eso solo quiere que digamos sí. Esa es la gracia. Por eso dije que ignoramos tanto acerca de ella. Y Dios nos ilumine y nos
abra el entendimiento y tú y yo cooperemos para que eso pase. Cierra tus ojos. Papá, muchas gracias, porque tu gracia está disponible para nosotros en cada momento. Desconocemos tanto acerca de ella, Señor. Desconocemos tanto acerca de lo que tú has venido a darnos a través de Jesús. Desconocemos tanto, Dios mío, acerca del Espíritu Santo que permanece con nosotros y habita en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, como su casa, como su habitación. Y desconocemos, Dios mío, el gran potencial que tú nos has dado a través de Él. Él vino a ser nuestro amigo y a caminar con nosotros, a ayudarnos todos los días, a recordarnos las palabras de Jesús, a enseñarnos los grandes misterios tuyos, a revelarnos la verdad, a que podamos nosotros entender quiénes somos en Cristo, lo que Cristo nos ha dado. El Espíritu Santo está allí con nosotros, pero es nuestro amigo ignorado. Es nuestro amigo al cual no le dedicamos tiempo. Y es Él el que nos vino a proporcionar todas las posibilidades. Es Él el que nosotros, cuando lo aceptamos y creemos en su función en nuestra vida, es el que puede desarrollar en nosotros todas las capacidades, todas las cosas. A través de su ayuda y de su compañerismo, nosotros somos más que vencedores. Todo lo podemos en Él. Pero no caminamos con Él. Enséñanos, Padre. Ignoramos tanto acerca de tu gracia, de ese favor y de esa bendición que nos has dado, que no merecemos, Padre, pero que marcaría una diferencia radical en nuestra forma de vida. En el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, sea poderosa y que la podamos poner por obra. Que seamos despertados en un ánimo y en un interés para amistar contigo, Señor, y para rescatar las verdades que tú nos has dado en tu palabra.